Mis queridos amigos, es bueno tenerlos aquí nuevamente. Con el agrado de siempre, aquí en tu canal, La Avanzada Jurídica, te traemos un nuevo video, en el cual hablaremos de un personaje el cual causaba expectativa, ya que para muchos, esta persona pareciera haber salido de los cómics. Para muchos, este sujeto estaría a la altura de personajes como el villano Doble Cara o el mismo Joker, mejor conocido como el Guasón en Latinoamérica. Este individuo fue conocido por sus delitos dentro y fuera de prisión, y desde luego que estuvo relacionado con algunos otros delincuentes de la época, que inclusive hemos mencionado en otros videos en este canal. Para no hacer más larga la espera, les invitamos a conocer el caso de Fidel Corbera Ríos, el Sanguinario. No es raro que de este tipo de personajes no existan tantos datos de la niñez y adolescencia, y el caso de Corbera Ríos no es la excepción. Se sabe que nació en el municipio de Juchipila, en el estado de Zacatecas, en 1929. Esto lo sabemos toda vez que localizamos la ficha del censo de población de 1930, y ahí dice que Corbera Ríos tenía 1 año de edad. Igualmente dice que era católico, por lo que se presume que su familia rendía culto a esta religión, aunque en su acta de defunción, misma que también encontramos, se da a entender que nació en 1932, pero en esta ocasión consideramos que el primer documento tiene la preponderancia, ya sea por la antigüedad y por el motivo en que sus padres dieron fe de los datos expuestos en el documento. Respecto a sus padres, se sabe que su padre fue Nicolás Corbera y su progenitora Raquel Ríos, quien al procrearlo contaba con la edad de 28 años. De su padre no se encuentran con más datos. Posiblemente Fidel Corbera fue un joven con aspiraciones, de esos que estudian aprovechando el esfuerzo de sus padres, y desde luego de esos que trabajan arduamente para llegar a su objetivo, con la finalidad de tener un mejor futuro. Pues Fidel Corbera tenía intenciones de ser profesionista, pues se sabe que estudió para maestro de educación física, aunque no concluyó, y veremos el por qué. No se sabe en qué momento comenzaron a cambiar las ideas de Corbera Ríos. Tal vez por la necesidad se dejó seducir por la vida de Lampa. Eso será una cosa que tal vez ya no sabremos. Lo que sí es que se tienen registros de que en 1949 una marejada de robos azotaron el municipio de Loreto en Zacatecas. Normalistas rurales. Esos rumores fueron esparcidos por integrantes de la Organización Nacional Sinarquista, organización que básicamente buscaba implementar un orden apegado a la religión católica, que era la que predominaba en el país. Aunado a eso, tenían una filosofía nacionalista. Vaya, digamos que ellos creían en un orden absoluto en el cual la iglesia tuviera cierta injerencia en el gobierno para tener un orden social estricto. El 26 de septiembre de 1949, un comerciante de nombre Alberto Dávila denunció y participó en las investigaciones conjuntamente con el inspector de normales rurales y algunos docentes. En la madrugada del 27 de septiembre se logró identificar a los infractores. Reconocieron la participación de 7 jóvenes, los cuales eran liderados por Fidel Corbera Ríos, quien se mencionaba cursaba el tercero de secundaria, a pesar de contar con edad de 20 años aproximadamente.
Los delitos que se les imputaban eran los de allanamiento de morada, forzamiento de cerradura y homicidio frustrado. Actualmente este último está catalogado como tentativa de homicidio. Como consecuencia, fueron expulsados públicamente de esta escuela normal rural por indignos de pertenecer a ella y por la grave traición a sus ideales. No se sabe si como consecuencia de estos hechos fue también a dar a la cárcel, pero lo que sí es que a partir de esos sucesos comenzó su carrera criminal y se trasladó a la Ciudad de México. Ya estando en la capital del país, se dedicó al robo de negocios. Fidel Corbera le fue perdiendo el miedo al peligro. Inclusive se dice que alguna vez estuvo preso por el asalto a una joyería que quedaba a algunos metros del mercado Abelardo L. Rodríguez, ubicado en el centro histórico en las calles de Venezuela y Colombia. Aquella vez, el botín fue por más de 200,000 pesos, una verdadera fortuna para la época. En aquella ocasión, pisaría por primera vez el famoso Palacio Negro, la penitenciaría de Lecumberri. El ingreso se registró con fecha 9 de noviembre de 1951. Corbera contaba con la edad de 21 años, aunque posteriormente regresaría a la misma penitenciaría exactamente el día 27 de julio de 1953. Pero la fechoría que lo haría realmente famoso la realizaría el 14 de octubre de 1958. El golpe no lo asestaría solo, por lo que Corbera reclutaría un puño de malhechores, los cuales serían parte de su banda. Por mencionar algunos, estaban dentro los hermanos Hugo y Arturo Izquierdo, quienes eran de origen veracruzano. Los hermanos jarochos habían sido sentenciados aproximadamente una década atrás a 20 años de prisión por el homicidio del senador Mauro Angulo Hernández, quien también fue gobernador de Tlaxcala. Los hermanos Izquierdo lo ultimaron de 4 tiros en 1948, cuando el entonces senador salía de nadar de una alberca. Pero, ¿por qué estaban en libertad? Trascendió que los abogados de los Izquierdo habían apelado a aquella sentencia, pero se rumoró que manos poderosas involucradas en la muerte del senador habían ayudado a los ejecutores a librar la prisión. Los hermanos Izquierdo eran unas auténticas fichitas. Otros de los integrantes de la banda eran Juan Galicia, Julián Peralta, José Luna y Francisco Palma. Había un líder. Todos ellos eran liderados por Fidel Corbera Ríos. Corbera Ríos tenía nexos con muchas personas, la mayoría de ellas dedicadas a realizar actividades ilícitas. Una de esas personas fue un sujeto llamado Rogelio Castillo, quien era marido de una exactriz de nombre Aída Araceli, quien tuvo una corta carrera cinematográfica, pero sin embargo se codeó con figuras actorales de la talla de Andrés Soler, Jaime Fernández y Ana Berta Lepe. Esta guapa actriz fue famosa por ser una de las primeras actrices que realizó un desnudo en pantalla. Resulta que quizás fue más célebre por un cateo realizado en su casa. En el lugar encontraron mercancías de contrabando, tales como whisky, ropa, juguetes y muchas cosas más.
Al ser incautados los objetos, evidentemente la hermosa rubia fue detenida. Desde luego, el suceso causó gran revuelo en la época. La ex actriz salió libre semanas después. No se sabe si Corbera tuvo que ver, pero lo que sí es que se le relacionó con el esposo de la actriz, que se dice también era una fichita. Volviendo al golpe, se sabe que Hugo Izquierdo, de quien ya hablamos un poco, al volante de un Buick color negro, anduvo rondando la oficina de la Pagaduría de Aguas y Saneamiento, es decir, el lugar en donde le pagaban a los empleados del Departamento de Aguas del entonces Distrito Federal. Según se sabe, las oficinas quedaban en la calle de Michoacán, en la colonia Condesa. Quizás la función de Hugo Izquierdo fue la de calcular tiempos, rutas y horarios. El 14 de octubre de 1958, la camioneta en donde era trasladada la nómina de los empleados del Departamento del Distrito Federal fue interceptada en la calle Zamora, posiblemente en el tramo perteneciente a la colonia Condesa. El vehículo que interceptó a la camioneta era el propio Buick negro que se había visto anteriormente. El automóvil no tenía placas de circulación. Cabe destacar que la camioneta fue interceptada cuando iba rumbo a las oficinas. Al momento de truncar la circulación de la camioneta, del Buick descendieron 5 personas, una de las cuales era Fidel Corbera Ríos. Todos estaban armados. Desde luego que amagaron al chofer y a los custodios. Al someterlos, los obligaron a pasarse a la parte trasera de la camioneta, en donde fueron golpeados, amordazados y atados de pies y manos. Inclusive, en el momento que rindieron declaración, los empleados del Departamento del Distrito Federal dijeron que los asaltantes recibían órdenes de manera precisa de un hombre alto, corpulento, fuerte, que portaba un sombrero tejano de color negro y portaba en la mano una pistola escuadra calibre 45. Y en efecto, ese hombre era Fidel Corbera Ríos. Una vez amagados los empleados, un sujeto de baja estatura, de piel muy morena y gordo, tomó el volante. Inmediatamente después, emprendieron la huida a toda velocidad. Tan es así que los empleados sintieron un brinco producto del despegue del vehículo automotor. Obviamente, el Buick negro escoltaba a la camioneta. Hay 2 versiones acerca de la ruta que tomaron los delincuentes. Una versión dice que se dirigieron hacia la avenida Patriotismo, pero hay otros que dicen que se dirigieron a la avenida Revolución, aunque, revisando los mapas, creemos que tomaron la avenida Revolución para posteriormente incorporarse a Patriotismo. El caso es que la intención de la banda de Corbera era dirigirse hacia el Desierto de los Leones, que se ubica en la hoy alcaldía de Coajimalpa. En su huida, un ciclista tuvo la mala fortuna de atravesarse en el camino de los asaltantes, el cual fue arrollado. Desde luego, no se detuvieron para saber qué había ocurrido con el atropellado. El operador de un camión de redilas que circulaba detrás de la camioneta robada se percató de lo sucedido con el ciclista, por lo que empezó a seguir a los delincuentes. Se dice que el chofer tocó en repetidas veces el claxon para llamar la atención de un agente de tránsito que se encontraba cerca. El nombre de aquel policía era José Esteves Rosell,
quien pensó que se trataba de algún altercado común de tránsito. No obstante, el agente Esteves hizo señales a la camioneta del Departamento del Distrito Federal para que se detuviera. Los zampones disminuyeron la velocidad, mas no pararon su marcha. Esteves saltó sobre la parte trasera del vehículo. Casi al instante, el hombre del sombrero tejano negro entreabrió la puerta trasera, cortó cartucho y con toda frialdad disparó contra el oficial Esteves, quien cayó sin vida al asfalto. El gordo conductor hundió el pie en el acelerador, dejando atrás el cuerpo inerte del agente de tránsito. La camioneta del Departamento del Distrito Federal escapaba a toda velocidad, pasándose los altos, intentando agarrar ruta hacia el camino al desierto de Los Leones. El camión de redilas que alertó al agente de tránsito no cesó en la persecución. Inclusive se sumó un automóvil Volkswagen conducido por un hombre de nombre Óscar Méndez Conde, quien atestiguó la baja del agente Esteves. Mas todo eso, los ladrones no les importó. Lo único que deseaban era escapar con su botín. Así es que decidieron agarrar camino hacia Magdalena Contreras. A la persecución se sumó una patrulla, la cual hizo caso al llamado de Óscar Méndez, el conductor del Volkswagen, el cual tocó el claxon. Con sirena abierta y a toda velocidad, los patrulleros seguían de cerca a la banda de Corbera, cuando de repente la camioneta de los delincuentes se frenó en seco y el camión de redilas se estampó contra la parte trasera de la camioneta. Asimismo, el Volkswagen no pudo frenar a tiempo y acabó encajado en el camión. Quizás producto del miedo y la adrenalina, el chofer, integrante de la banda de Corbera, arrancó y avanzó nuevamente, retomando la fuga, pero no por mucho tiempo, toda vez que el vehículo estaba seriamente dañado por el choque. Así no les quedó de otra que detenerse en Avenida Contreras. Ahí la patrulla policíaca les dio alcance. Al momento de descender, el hombre del sombrero tejano negro abrió fuego sin titubear. En el acto, hirió a uno de los policías que bajaba de la patrulla. Los demás zampones dispararon contra el otro policía que se parapetó en su vehículo. En ese momento, Corbera y compinches vieron la oportunidad perfecta para escabullirse. Y efectivamente, los asaltantes se perdieron en las barrancas. Atrás dejaban a un policía herido de gravedad. Pero lo irónico y hasta absurdo es que tanta violencia, así como una fuga caótica y desordenada, al parecer no valió la pena, pues los maleantes habían dejado el botín, que por cierto era una verdadera fortuna, pues se habla que en ese camión transportaban la cantidad de 1,600,000 pesos, y como ya es sabido, fue recuperado por las autoridades. A lo que respecta a los autores del delito frustrado, inmediatamente huyeron, pero rápidamente fueron identificados. Y precisamente el primero en caer fue Hugo Izquierdo, pero al momento de detenerlo, argumentó que él no había participado en los hechos. De facto, cuando lo revisaron, se dieron cuenta de que tenía en su poder un amparo y les informó que ese día por la mañana se la había pasado en la 8ª delegación de policía, por lo que su coartada estaba bien cuadrada. No obstante, los policías redoblaron esfuerzos y dieron con Juan Galicia, quien en el interrogatorio se doblegó y dio los nombres de todos los miembros de la banda. Algunos de ellos fueron aprehendidos. Solamente José Luna, Francisco Palma,
y Corbera Ríos seguían prófugos y no los agarraron debido a que huyeron y se escondían en Veracruz, México. Pero la suerte le cambiaría a Corbera en enero de 1959, toda vez que uno de esos días, un policía que iba vestido de civil, ya que apenas iba a dar su rondín, presenció cómo un auto se estrellaba con un poste. Al acercarse, vio descender de la unidad a un hombre en estado etílico. El sujeto traía una pistola en la mano e incluso intentó huir a pie. Los hechos se suscitaron en los alrededores del Panteón Español. El policía, al mirar al individuo, vio a un hombre alto, fuerte y de bigote. Llevaba puesto un sombrero tejano de color negro. De manera inmediata fue reconocido. Y así es, amigos, se trataba del asaltante Corbera Ríos. El policía auxiliar no titubeó en detenerlo y audazmente logró quitarle la pistola 45 para así poder someterlo. Sin dilatación alguna, los periódicos vespertinos publicaron la noticia en primera plana. Cayó Corbera Ríos. Fidel Corbera Ríos, por su participación en el robo y el homicidio del policía, fue sentenciado a 40 años de prisión y de nueva cuenta fue trasladado a Lecumberri. Para un criminal de los del tipo de Corbera, totalmente degenerado por el mundo del crimen, su carrera no terminaría ahí. Ya dentro de la penitenciaría se dedicó a otra actividad que le resultaría altamente redituable: la venta de estupefacientes. Pero esta vez se cuenta tendría un socio, y es un personaje el cual para muchos resultará familiar: Tony Espino, el peligroso gángster de origen cubano, al cual se le atribuyó la autoría del crimen acontecido en la calle de Lucerna 84A, historia de la cual tenemos un video en este tu canal, y sería con su nuevo socio en el crimen con quien planearía sustraerse de la penitenciaría. Así es que, en los últimos meses de 1962, Fidel Corbera y Tony Espino comenzaron a planear su evasión, por lo que empezaron a construir una escalera, que curiosamente la construcción de la misma pasó desapercibida por los custodios. Poco antes de las 18 horas de aquel 6 de diciembre de 1962, Fidel se fingió enfermo y llamó a un celador. El guardia fue sometido. Otros 2 celadores fueron de igual manera sorprendidos y maniatados. Al amagarlos, les quitaron las armas y sus ropas. Acto seguido, los evasores rompieron una cadena que daba acceso al patio central. Con la escalera que construyeron, subieron a la azotea y atacaron al velador Pedro Rojas Martínez, a quien Tony Espino inmovilizó. Corbera y los otros se cambiaron de ropa, se pusieron la de policía que les quitaron a los celadores. Cuando los demás custodios se percataron del problema, arrojaron gas lacrimógeno desde la azotea. Fidel corrió velozmente hacia el Garitón 9 y decomisó una ametralladora a otro de los custodios. Al momento en que los celadores abrieron fuego, los delincuentes repelieron el ataque. Como ya se encontraban en la parte de arriba de la barda del penal, Fidel arrojó al vacío a un vigilante de apellidos Cardona Sánchez. En la momentánea confusión, Corbera y otro de sus compañeros de fuga saltaron hacia un cable de teléfonos que les quemó las manos cruelmente por la fricción, pero les permitió llegar a la calle. Otro de sus cómplices alcanzó a saltar hacia la calle, pero se lastimó las piernas al caer. Fidel Corbera Ríos, malherido, se fue corriendo y se cuenta que se metió al canal del desagüe, lo que hoy es Avenida Gran Canal. Antes de seguir,
recuerdan a Tony Espino, no tuvo la misma suerte que Corbera Ríos, toda vez que él y otro de los presos cayeron abatidos cerca de un muro de la prisión. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de subir. Ahí acabó la vida del peligroso Tony Espino. Corbera Ríos hizo amistad durante su estancia en el Palacio Negro de Lecumberri con Alberto Farrera, sujeto que tenía su domicilio en Norte 17, número 135, Colonia Moctezuma. Intuimos que este señor Farrera fue familiar de la actriz Aída Araceli Farrera, la que mencionamos al principio. ¿La recuerdan? Sí, la del cateo. Pues una vez que Corbera pasó nadando el canal del desagüe, llegó al domicilio de Alberto Farrera, mas este no se encontraba. Se presentó en el domicilio como a eso de las 3 de la madrugada y lo atendió una mujer de nombre Maximina, quien dijo ser tía de Alberto. Corbera le dijo que lo dejara pasar porque iba herido, y efectivamente se dice que una de sus piernas estaba en mal estado. Inclusive se afirmó que encontraron su chamarra y que la prenda estaba manchada de sangre, por lo que se dijo que tenía una herida en el costado derecho. La mujer lo pensó muy bien antes de dejarlo pasar, ya que conocía de la fama del violento y peligroso Corbera. Sin embargo, pues lo dejó pasar, lo condujo a una habitación. Al día siguiente, Fidel le dio dinero y ella compró algunos medicamentos para atender al maltrecho Corbera. Ella declaró que él mismo se hacía las curaciones, pero sería el 11 de diciembre de ese mismo 1962 que Corbera Ríos sería recapturado. Unos dicen que lo encontraron dentro de un ropero. Dicen que al verse descubierto, imploró a los agentes que no dispararan. De igual manera, se dijo que lo detuvieron porque un señor de nombre Ernesto Figueroa denunció ante las autoridades el paradero del peligroso Ampón. Cabe hacer mención que Corbera Ríos durante su estancia en Lecumberri se codeó con otros delincuentes, algunos hasta tristemente célebres, como es el caso del estrangulador de Tacuba, Goyo Cárdenas, el cual, dicho sea de paso, hizo una revelación interesante acerca de Corbera Ríos. Un caso muy típico de Corbera. Corbera tenía era mayor de la jefe, tenía un frasco grande con cocaína, con morfina. Y un día entraron agentes de narcóticos de la Secretaría de Seguridad, se llevaron todo. Pero había un senador, jefe de senadores, que era que abastecía a Corbera. Y pues el jefe de senadores se quedó también preso. Corbera fue devuelto a Lecumberri, pero no por mucho tiempo, puesto que fue transferido al penal de Santa Marta, Catitla. Al ingresar a su nuevo presidio, igual que en Lecumberri, quiso hacerse con el control del tráfico de estupefacientes, pero no contaba con que esa plaza ya tenía dueño, y desde luego no estaban dispuestos a darle oportunidad de operar en el penal. El penal prácticamente estaba controlado por el cubano Antonio Botana Seijo, quien tuvo el mote de el zar de las drogas. Se cuenta que dentro del penal de Santa Marta Acatitla reinaba la confusión, el pánico y el desconcierto. Hay quienes dicen que en realidad al llegar Corbera Ríos a Santa Marta comenzó a trabajar para Botana Seijo y que al paso del tiempo Fidel llegó a ser su mano derecha en el negocio, y cuando ya se sintió seguro de emprender, Corbera se le rebeló y decidió competir con el cubano por el control. Los enfrentamientos entre los empleados de Antonio Botana y la gente de Corbera Ríos causaron muchas bajas. Pero el día 9 de diciembre de 1966 sería borrada la existencia de Fidel Corbera Ríos. Según la versión oficial, ese día Fidel Corbera se dirigió al gimnasio
de la penitenciaría. Al regresar, un individuo de nombre Ignacio Grifaldo Méndez esperó a Corbera a un lado de su celda. Fidel, cuando estaba por llegar, fue interceptado por otro sujeto que le mostró un periódico, desde luego con el objeto de distraerlo. Al estar concentrado viendo el diario, Grifaldo se colocó a una corta distancia y ultimó a Corbera Ríos a tiros, pero no conforme, le asestó 6 brutales puñaladas con un cuchillo. Se rumoreó que la muerte de Corbera Ríos fue producto de un complot entre el propio Antonio Botana Seijo y algunos custodios, y creemos que es así. ¿Por qué? Porque ¿de qué otra forma el homicida pudo haberse hecho de un arma dentro del penal? Al momento de su muerte, Fidel Corbera purgaba una condena de aproximadamente 63 años, 40 por lo del asalto a la camioneta del Departamento del Distrito Federal y 23 por lo de la fuga y el tema del tráfico de enervantes en Lecumberri, por lo que, de haber vivido, hubiese recobrado su libertad hasta el año del 2022. Se dice que quienes reclamaron sus restos fueron su madre Raquel Ríos y su esposa Hilda González, con quien había vivido en la calle Doctor Mártires del Río, en la colonia Doctores de la hoy Ciudad de México. Desconocemos si tuvo descendencia. Lo que sí es que la historia de Fidel Corbera quedará como precedente de que el crimen embeleza a quien coquetea con él, haciendo que las personas pierdan el objetivo en la vida y se embarquen en una carrera que tarde o temprano, en la gran mayoría de los casos, tendrá un final trágico, tanto para los que deciden seguir la senda del crimen como para sus familiares y desde luego para las víctimas.